Buen día, mi nombre es Cristian Bautista, hago parte del grupo de estudio con el compañero Andrés Amado en la materia de fundamentos de electricidad y medición. En esta oportunidad vamos a revisar los puntos de la actividad de aprendizaje número 6, la entrega final. A continuación vamos a responder las preguntas que presentan o que proponen la actividad. Pregunta número 1. ¿Qué importancia tiene la electricidad en nuestro diario vivir? La electricidad es una necesidad de todas las áreas de nuestra vida cotidiana, desde el funcionamiento en nuestros hogares, el transportarlos hacia nuestros trabajos, nuestras actividades recreativas. En general, todo lo que hacemos que nos rodea depende fundamentalmente del flujo de la energía eléctrica. Esto lo evidenciamos cuando sufrimos un corte eléctrico, cuando sufrimos apagones en nuestros hogares, que debemos de tener nuestras actividades a tal punto que nuestra vida de cierta manera se detiene y nos sentimos tranquilos cuando volvemos a tener la energía. Si tuviéramos que vivir esta experiencia a nivel más grande y no tener energía en un tiempo prolongado o no tenerlo de manera permanente, nuestro entorno cambiaría de manera negativa y tendría un impacto en todos los sentidos. Aspectos como el Internet, los electrodomésticos de nuestra casa, el transporte público y los equipos de la oficina, todo depende del funcionamiento correcto de la electricidad. La posibilidad de ver nuestras redes sociales o comunicarnos a distancia depende de la energía eléctrica. Aspectos como la medicina, que son tan fundamentales y que funcionan gracias a los circuitos en los equipos que manejan. A medida que el tiempo pasa, la tecnología se va integrando cada vez con más fuerza. Este fenómeno pues provoca que todos los procesos diarios se automaticen, y esto se puede evidenciar en todas las ramas, en todas las tecnologías, en todas las carreras, y en general en todas las labores que se desempeñan. Es importante recordar que ninguna de estas tecnologías funcionaría sin la energía eléctrica. ¿Para qué se realiza la medición de las magnitudes en los circuitos? Cuando fabricamos un circuito, es importante tener en cuenta las magnitudes que maneja. Esto si queremos que funcione correctamente. El flujo de energía tiene unos parámetros específicos al momento de medir el volumen y la capacidad de cada componente eléctrico que integra el circuito. Este flujo eléctrico debe ser de cierta manera controlado o administrado de manera específica, y la medición de estos niveles nos da esa posibilidad, así como la capacidad de entender el circuito, el funcionamiento y el comportamiento del sistema de manera predictiva. Es decir, que nosotros podemos saber cómo se va a comportar el circuito antes de montarlo. Esto es fundamental, ya que sistemas eléctricos que manejan grandes cantidades de energía pueden provocar accidentes graves y irreparables. Gracias a la medición podemos evitar estos fallos y obtener circuitos exitosos y a prueba de errores. Es por eso que es importante conocer las leyes y las diferentes técnicas y prácticas que tenemos para realizar estas mediciones correctamente, al mismo tiempo sacarle el máximo provecho a la medición. Los instrumentos de medida de electricidad nos permiten de manera teórica entender los circuitos mediante fundamentos matemáticos. Gracias a estos dispositivos podemos entender las fallas que puede tener un circuito y anticipar soluciones reales, identificando las magnitudes de los valores que maneja el sistema eléctrico. Asimismo, podemos asegurarnos que los elementos estén funcionando correctamente y se estén manejando las capacidades en los elementos sin errores. ¿Qué componentes eléctricos presentan mayor número de fallas y cuáles son las fallas más comunes? Uno de los elementos que más presenta fallos en un circuito es la resistencia, debido a que presenta cortocircuitos o suele abrirse. Aparte, pueden presentar fallas debido a que pierden contacto y hace que el valor de carga se estabilice o empiece a variar. Otro error que presenta puede ser el momento en que se deslamina la parte donde se unen dos materiales entre el sustrato cerámico y la capa resistiva. Los condensadores o capacitores también presentan fallos debido al deterioro. Un condensador está conformado por electrodos que se separan por un dieléctrico, una carcasa y un cable. Si alguno de estos elementos se daña o se deteriora, provoca un aumento en la resistencia y se genera un cortocircuito o se genera una fuga y empieza a fallar el circuito porque el capacitor queda sin contacto. Otros fallos pueden ser sobretensión del dieléctrico, que ocurre cuando el voltaje baja demasiado y no alcanza para que funcione correctamente. Por último, los potenciómetros.
Estos pueden presentar fallas porque este componente se conforma de tres terminales. Tiene una pista resistiva tipo limpiaparabrisas. Si sufre desgaste, si sufre corrosión o contaminación en la superficie, provoca cambios en la resistencia. También se suelen dañar porque al no estar bien sellados, cualquier contaminación ambiental, como por ejemplo la humedad, se filtra y daña los contactos. Buenas tardes compañero, mi nombre es Andrés Amado. En compañía con mi compañero Cristian Camilo Bautista Aria hemos desarrollado una alarma mediante fotocelda, en la cual utilizaremos un componente de entrada de 9 voltios, una pila de 9 voltios, una fotocelda, un bombillo, una alarma y un interruptor y dos voltímetros. Vamos a simularlo para que nos demos cuenta de su funcionalidad. Si nos damos cuenta, en este momento la entrada son de 2.40 megavoltios y el interruptor de fotocelda se encuentra apagado. En el momento que lo encendamos se va a activar la alarma. Siendo así más intensa de acuerdo a la luz que va ingresando dentro de cada uno y subiendo los megavoltios que ingresan al bombillo, dando más luminosidad. Estando ya allí podemos evidenciar que la alarma mantiene 4.67 voltios. Al disminuir bajaría la intensidad del voltaje de la alarma. Si se desea apagar la alarma para seguir funcionando o para seguir utilizando el bombillo, solamente basta con cerrar el interruptor y el bombillo sigue funcionando de esta misma manera.